Víctor Manuel Jiménez, el imperialismo. Para hablar de imperialismo podríamos remontarnos a la Edad Antigua. Ahí podemos observar el caso del Imperio Romano. Posteriormente, en el siglo XV y mediados del siglo XIX, estaríamos hablando del Gran Imperio Español. Una vez culminado este Gran Imperio Español, comienza a darse lo que podríamos llamar hoy en día un neoimperialismo. Y surge, al igual que los anteriores, en Europa. ¿De qué se trataba en este caso? ¿O cuál es su proceso, su origen? Es simplemente el de expandir territorialmente sus fronteras. ¿Por qué necesitan estos países expandir sus fronteras? Porque Europa estaba viviendo para esa época un proceso de revolución industrial. Este proceso de revolución industrial estaba conllevando a que la misma Europa como tal tenía saturación de los mercados y una superproducción. ¿Cuándo comienza este neoimperialismo que podríamos llamar? Comienza aproximadamente en el año 1870. Se produjo en oleadas. La primera de estas, como dije anteriormente, en 1870. Y el primer paso lo daban en este caso los dos países quizás más industrializados para aquel momento, que eran Inglaterra y Francia. Posteriormente, en la conferencia de Berlín, años más tarde, en el año 1885, sistemáticamente se reparten las grandes potencias, la gran mayoría de ellas europeas, el continente africano. En el año 1890, Estados Unidos y Japón se unen a esta oleada de expandir sus fronteras territoriales. Y posteriormente, la última de ellas se produce en el año 1914, que fue la que dio origen a la Primera Guerra Mundial. Dentro de las causas que produjeron este neoimperialismo, podemos mencionar las económicas, que como bien dijimos anteriormente, producida por la revolución industrial que se estaba generando en Europa y la saturación y superproducción de los mercados. Se necesitaba materia prima, y esa materia prima no la aportaba en este caso al continente europeo, porque no había como tal esa materia prima, o había muy poca la cantidad para la cantidad y la necesidad de esa industria. Y dado también que este desarrollo industrial produce una mayor variedad y una mayor calidad en su producción, necesita también y generó en este caso una mayor cantidad de masas de dinero que es necesario entonces colocarlas y llevarlas a sitios y hacer inversiones más rentables para ese capital. En cuanto a las causas políticas, geopolíticas, no se podía, en este caso estas potencias, permitir el hecho de que una potencia se llegara a convertir en una potencia hegemónica como tal. O sea, había que repartir entre ellas toda esta cantidad de materia prima y para poder funcionar todas sin tener confrontación. Adicionalmente a eso, había que garantizar también las rutas comerciales de esa materia prima. Dentro de las causas ideológicas, podemos mencionar que para aquel momento se estaba dando o generando un concepto de prestigio internacional, y ese prestigio internacional se estaba logrando era a través de que las grandes potencias conquistaran colonias. Es decir, mientras más colonias tuvieses, mayor prestigio internacional tenías. Y adicionalmente a esa causa ideológica está la que en este caso se comenzó a difundir, que era una misión civilizadora del hombre blanco, que consistía en considerar que la raza europea era superior y tenía la obligación moral de civilizar al resto del mundo. ¿Cómo queda todas estas el derecho dentro de este neoimperialismo? El imperialismo jurídico implica la sustitución, en este caso, del derecho internacional por el derecho interno del poder imperial. Las políticas imperialistas tienden a limitar en lo más que puedan ese derecho internacional. ¿Cómo lo hacen? Oponiéndose, ¿verdad?, en este caso, a la limitación del uso de la fuerza, negándose a formar parte de los tratados unilaterales, no aceptando mecanismos de control. Y entonces, en este caso, podríamos estar hablando que el derecho internacional imperial
legisla para que los cumplan, en este caso, los otros países. Dentro de las medidas que ellos adoptan para poder mantener este control, van dirigidas a regular la conducta de otros estados. Y básicamente, ¿cómo lo hacen? Lo hacen simplemente a través de mecanismos de certificación y de sanciones unilaterales. De estas sanciones unilaterales podemos hacer mención del control de los armamentos, de la protección ambiental, de los derechos humanos, de las drogas y narcóticos y del terrorismo. Muchísimas gracias.